foco del mercado vuelve a centrarse hoy en los datos de inflación en Estados Unidos, sobre todo en la inflación subyacente. Se espera que repunte hasta el 5,6% y todo esto combinado con los temores de recesión y una crisis crediticia que, como digo, parece que va para adelante. Las bolsas cotizan con pocos cambios, pero están en verde. El IBEX 35 ha vuelto a recuperar el nivel de los 9.300 puntos, lo ha hecho hace unos minutos. Eurostoxx 50 está subiendo un 0,18% hasta los 4.340 puntos. El euro, por su parte, sigue por encima de los 1,09 dólares. El petróleo cotiza también con poquitos cambios este miércoles. El Brent en la parte alta de los 85 dólares y el West Texas cerca de 82. Vamos a conocer la visión, el análisis de Antonio Castelo, estratega de mercados en eBroker. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio lo que cabría esperar es mucha prudencia porque nadie quiere arriesgar demasiado, pero ya vemos que las bolsas europeas tampoco es que sean grandes subidas, pero bueno, ahí están, en el entorno del medio punto, ¿eh? Sí, el mercado está aguantando, aunque es verdad que está aguantando por una manera sano del dato de inflación, también más tarde la publicación de las tasas de la Reserva Federal. También desde lo de ventas minoristas y de producción industrial del viernes, y sobre todo también creo que al comienzo de la campaña de resultados, ¿no? Bueno, que parece que esta vez va a ser complicada, ya que se han revisado con fuerza las estimaciones en un contexto de profit warning que está en niveles de 2019 durante la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces todos estos datos macro y micro son importantes, pero tampoco hay que olvidar en el plano geopolítico que continúan elevándose las tensiones entre China y Taiwán, por tanto también Estados Unidos, en fin, tenemos un cóctel bastante entretenido, como tú decías en la presentación, y que hace pues que realmente sea muy complicado saber por dónde va a tirar el mercado. El tipo de interés en Estados Unidos se ha convertido en una de las mayores esperanzas del mercado y ahí la importancia, ¿no?, del dato de IPC para que la Reserva Federal empiece a pensar más en una pausa que en seguir subiendo los tipos. Sí, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, si nos remontamos a 6, 7 meses atrás, pues las cosas que ha ido filtrando la Reserva Federal, esta vez yo creo que no han engañado mucho, ¿no? O sea, ellos clavaron bastante las subidas que iban a hacer durante 2022, dijeron que durante 2023 podría haber 2, 3 subidas más, probablemente en el entorno de 25 puntos básicos cada una. Yo creo que más o menos les queda la de mayo. No sé si quizás otra más en función, efectivamente, como tú decías antes, de lo que ocurra con la inflación, que sobre todo la inflación subyacente. Pero sí que es verdad que yo veo, y además también esto coincide con algunas declaraciones que han hecho algunos miembros de la Reserva Federal, incluso alguien como Janet Yellen, que fue también gobernadora del Banco Central Americano, son, digamos, un poco más suaves. O sea, yo creo que lo que se está trasladando ya es que los tipos de interés van a parar de subir. No sabemos si en esta reunión, no sabemos si en la próxima, pero van a parar de subir. Quizás además tendría sentido allí, porque bueno, pues al final la inflación entre el cambio de base y demás, probablemente sí que se sitúe en esos niveles del 5%, incluso un poquito por debajo, con los tipos por encima del 5, 5,25, estarían por arriba, tendríamos por primera vez tipos de interés reales positivos. Yo lo que no veo es los tipos bajando antes de final de año, eso lo tengo claro. También es verdad que la inflación se va a hacer dura y va a ser muy difícil que baje por debajo de niveles del 4%. Esto va a tardar en llegar. Pero bueno, digamos que esa parte yo creo que se puede quedar un poco más estabilizada, salvo grandes debacles o grandes sorpresas. Vamos a ver, ya se termina la subida de tipos, insisto, hablo de Estados Unidos, en Europa es otra cosa. La inflación allí se va a estabilizar en esos niveles entre el 4 y el 5%, irá tendiendo al 4%.
se va a quedar ahí algún tiempo, quizás el año 2023, todavía el año 2024 seguro. Y bueno, y eso es un poquito la lectura que yo creo que podemos hacer ahora, ¿no? Tomás Dovis, los funcionarios de la Reserva Federal es por una de dos, o porque confían plenamente en que la inflación va a continuar desacelerándose, o dos, porque empiezan ya a haber claros signos de fuerte desaceleración en Estados Unidos. Ayer el Fondo Monetario Internacional, además de presentar sus previsiones, dijo, entre otras cosas, que las turbulencias en el sector financiero complican la recuperación mundial. Claro, esto es completamente cierto, Fernando. Antes lo decías que desde luego, o sea, los bancos americanos de momento y quizás los europeos también lo empecemos a ver pronto, pues van a empezar a ser más duros a la hora de conceder créditos, y esto lógicamente pues va sin duda en contra del crecimiento. Pero bueno, yo también aquí lo que digo es que hemos tenido una década de vino y rosas, donde la liquidez ha corrido por todos los sitios, y bueno, y ahora también pues hay organismos, hay gobiernos, hay empresas que tienen que hacer su trabajo y tienen que moderar sus ritmos de endeudamiento. Yo sigo pensando que los particulares, después de la crisis del 2008, 2009, 2010, sí que han hecho bastante su trabajo. O sea, la gente yo creo que no está tan endeudada como entonces. Las empresas yo creo que en general, casos particulares podemos ver que no, pero en general también lo han hecho. Los que no lo han hecho claramente han sido los gobiernos, y yo creo que eso también es lo que de alguna manera pues ha frenado a los bancos centrales, en este caso mira al Banco Central Europeo, que sabía que bueno, pues si subía los tipos de interés como los tenía que subir para atacar la inflación y al ritmo que los tenía que subir, iba a generar algún problema en algún país periférico, y no miró a nadie, ¿no? No sé, yo creo que la parte más positiva de esos informes del Fondo Monetario Internacional es que no suele estar nunca demasiado acertado el Fondo Monetario No. Internacional. Llega tarde y mal casi siempre, o Sí. siempre. La parte, va detrás la parte mala es que esta vez tenga razón, ¿no? Sí, va detrás de la situación. Pero bueno, no parece tampoco digamos, muy raro lo que están diciendo. Fíjate, Fernando, que si te acuerdas cuando hablábamos hace un año, o sea, hablábamos de esta inflación, de que se caía todo, tal. Bueno, yo creo que la economía ha dado una muestra bastante importante de resistencia. En Europa hemos tenido suerte con un invierno que ha sido muy tranquilo, que bueno, pues que ha hecho quizás que no el precio de los combustibles no haya tenido que subir lo que teníamos previsto que podría subir, y esto bueno, pues ha dejado digamos una situación un poco más suave, pero bueno, pero efectivamente el problema está ahí. Entonces yo lo que sí que creo es que y aquí he cambiado un poco mi opinión de lo que podíamos ver hace un año, que era pues esta inflación, caída brusca del crecimiento, inflación estancada por ahí arriba. Pues quizás ahora lo que veo es que efectivamente va a haber caída del crecimiento, porque bueno, es obvio, y además era de alguna forma también necesario, era lo que estaban buscando los bancos centrales, pero que bueno, que no va a ser tan grave, que no va a ser tan dramática, que es verdad que la inflación lo del 2% pues va a ser muy complicado que se quede ahí, pero probablemente en Estados Unidos, como te decía antes, sí que la veamos en el 4 y en el 5, tengo más dudas en Europa. Y bueno, que la situación, vamos a tener un par de añitos complicados, pues yo creo que esto está bastante claro, pero también es verdad, Fernando, que creo que no van a ser tan gravísimos como podíamos pensar hace un año por estas fechas. Vamos a ver ahora a mí un tema que me preocupa bastante, que es la campaña de publicación de resultados, porque hasta ahora también trimestre a trimestre hemos ido diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, y bueno, y las empresas han aguantado, las bolsas mal que bien han aguantado también. Vamos a ver qué pasa ahora en esta campaña, porque como te decía antes, bueno, pues quizás hay algunos indicios que hacen pensar que las cosas puedan generar un poquito de malestar y de conflicto en los mercados.
Yo creo que sí que hay que estar muy pendiente de esa temporada de resultados, porque en principio todavía la disminución del consumo no se viene reflejando para nada en los márgenes de las empresas. Cualquiera que se haya ido estos días Sí. a descansar a la montaña o a la playa, pues habrá visto que la gente, y no sé si es porque hay algunos analistas que siguen diciendo, no, es que esto es porque todavía las familias o las empresas siguen disfrutando de una gran capacidad de ahorro desde la pandemia, pero yo me pregunto, bueno, ¿y ese ahorro cuánto dura, no? Ya hemos pasado, exacto, ya hemos pasado, pasamos las navidades pasadas, pasamos el verano pasado dando esos argumentos. Es por eso que te digo que sí que es verdad, o sea, que percibes, tienes un poco la sensación de que, jolín, que las cosas no van bien, pero luego lo cierto es que, bueno, pues ves, por ejemplo, en Estados Unidos los datos del mercado laboral y siguen aguantando como los campeones, sí, es verdad, han dado algún síntoma de debilidad últimamente, pero ahí están. Y aquí en Europa, pues bueno, pues al menos lo que nosotros vemos en el día a día, ¿no? Cuando vas a un restaurante, cuando sales un fin de semana, unas vacaciones, pues vemos que no sé cómo, no lo sé, pero el mercado, pues la verdad, el mercado, el consumidor sigue aguantando, sigue soportando, ¿no? Precisamente también en la entrada del programa, porque un mismo dato se puede ver desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ese informe de empleo del viernes pasado en Estados Unidos, algunos destacan que empieza a enfriarse el mercado laboral, empieza a desacelerarse, y otros lo ven como una gran resistencia, ¿no?, ante la subida de Claro, los tipos de interés. Se claro, puede ver claro. de las dos Es que formas. fíjate, es que fíjate dónde está Fernando. O sea, es que llevamos diciendo esto desde hace prácticamente un año y lo cierto pues es que sigue aguantando. El tema de los márgenes de las empresas, pues hombre, es verdad que los márgenes en muchas empresas se han contraído, han bajado, pero también es verdad que están en niveles relativamente elevados, ¿no? Antonio, estrategias ganadoras en estos momentos, un poco, ¿por dónde podrían ir los tiros? ¿Qué habría que Pues, hacer? a ver, tiras la moneda y sale canto, ¿no? Yo creo que teniendo el patio como lo tenemos, pues hay que seguir siendo prudentes, hay que seguir diversificando mucho. Eh, yo, no sé, a lo mejor te va a sorprender lo que voy a decir, pero mirando un poco más el mercado aquí, el mercado doméstico, ¿no? Que es al final el que más conocemos. Yo creo que la bajada tan fuerte que han tenido los bancos, pues es posible que la podamos aprovechar. Yo creo que a diferencia de lo que ha pasado en Estados Unidos, que eso yo creo que daría para hacer un programa entero. Yo creo que allí no se han hecho las cosas bien, ni lo han hecho las entidades, ni lo han hecho los auditores, ni lo han hecho los reguladores, no están haciendo su trabajo. Yo creo que aquí en Europa en general sí que se está haciendo. Creo que la situación de los bancos en Europa y los bancos españoles yo creo que es más sólida de lo que se ha hecho ver. Creo que ha habido bancos, el caso de Bankinter, y ahora la vamos a ver presentando resultados muy pronto, pues va a volver a demostrar que con los tipos ahí arriba va a seguir impactando muy positivamente los márgenes. No vamos a ver los crecimientos del año pasado, esto es obvio, pero bueno, también es verdad como han bajado mucho las cotizaciones, pues vuelven a tener otra vez margen de subida. Vuelvo a ver otra vez el sector energético, sobre todo lo relacionado con el petróleo, las petroleras. Aquí tenemos el caso de Repsol, que creo que lo está haciendo muy bien. Yo el crudo lo sigo viendo en una banda entre 80 y 100 dólares en barril. Quizás más centrado, más en el entorno entre los 80 y los 90 que pueda llegar a los 100, pero sí que lo veo ahí, no lo veo bajando. Y se van a seguir beneficiando de esta situación, y Repsol pues, lo está haciendo muy bien, está empleando todo el flujo de caja que le está entrando, se ha limpiado prácticamente de deuda, está retribuyendo muy bien a los accionistas y sobre todo está invirtiendo en renovables, diversificando su negocio, está recogiendo ahora los frutos de las inversiones que había hecho en su momento en toda la parte de refino y demás. Yo creo que tiene todavía margen. Y bueno, pues para los que sean un poco más tranquilos, pues tú lo decías también antes en algún momento,
el oro no es una mala alternativa. Es verdad que ahora mismo pues está a unos niveles cercanos a máximos por encima de los $2.000 la onza, que tiene dos resistencias fuertes entre los 2040, 2050 y los 2080, que supondría máximos históricos, pero yo creo que no va a tener la competencia que tuvo en el año 2021 y 2022, sobre todo con los tipos de interés que, como digo, ya se van a estabilizar. Ya no va a haber grandes crecimientos e incluso en algún momento podrán empezar a bajar. No va a tener la competencia que ha tenido con el dólar, que el dólar es quien el año pasado se había constituido como claramente como refugio, como valor auténtico, valor refugio. Está un poco más débil y creo que puede ser una buena alternativa también para alguien que sea un poco más tranquilo, ¿no? Y por supuesto, bueno, por supuesto, la renta fija en plazos cortos, pues bueno, pues va a ser desde luego una alternativa, ¿no? Antonio Castelo, estratega de mercados en eBroker. Un placer, como siempre, cuídate mucho. Fuerte abrazo. Igualmente, Fernando, un abrazo, hasta pronto. Si alguien nos llega a decir a principios de este mismo año, de 2023, que el oro se iba a revalorizar por encima del 10% en apenas 3 meses y que el Nasdaq, activos de riesgo de libro, iba a subir también el mismo porcentaje, nos hubieran llamado locos. Hacemos una pausa y enseguida tratamos de